buenos días, buenas noches o buenas tardes, la hora que usted esté viendo este video. El día de hoy quisiera compartirles un tema que para mí en lo personal es un tema muy interesante, es un tema que me hace estudiar, me hace investigar, me hace profundizar, porque la Biblia realmente es un tesoro tan grande que Dios nos ha dejado, y muchas veces lo estamos viendo muy de lejos y no queremos apreciar esas joyas preciosas que se encuentran en la palabra del Señor. Y por lo mismo, como no lo apreciamos, no lo escudriñamos, no investigamos, no estudiamos, pues nuestro espíritu no se alimenta, nuestra mente no se alimenta, y por ende pues no podemos seguir avanzando en nuestra vida espiritual. Este es un tema que se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 1. Todos hemos leído o hemos escuchado este capítulo, principalmente los 2 primeros versículos. Estos versículos hablan sobre el principio de la creación, y son temas que muchas veces en la iglesia no se tocan, o no les gusta tocarlos en profundidad, no les gusta meterse, analizar estos temas o explicar estos temas, no porque desconozcan realmente el verdadero significado de esto, porque hay muchas personas que se han preparado teológicamente para poder abordar estos temas, pero lamentablemente hoy en día en las iglesias, en las congregaciones, solo podemos ver mensajes en donde solo quieren tratar de quedar bien con las personas, de decirle: el Señor te ama, el Señor te va a bendecir, el Señor te quiere bendecir. Si tú le ofrendas al Señor, el Señor te va a dar al 100%, al 200%, al 300%. Temas en donde quieren hacer sentir bien a las personas, pero hoy por hoy no quieren hablar sobre temas en donde se cuestione realmente la inteligencia del ser humano, la inteligencia que pues Dios mismo nos la ha dado, pero que se cuestiona esta parte. ¿Por qué? ¿Por qué no profundizamos en la palabra del Señor? Si Jesucristo lo dijo, que escudriñáramos las Escrituras, que profundizáramos en las Escrituras. ¿Y qué es escudriñar? ¿Qué es profundizar? Pues básicamente pues es estudiar a profundidad la palabra del Señor y ver qué es lo que el Señor nos quiere dar a entender, o qué es lo que el Señor nos quiere aclarar a nosotros en cuanto a su palabra y en la vida espiritual, que nosotros necesitamos mucho de la palabra del Señor. En el libro de Génesis, en el capítulo 1 y el versículo 1 y 2, se lo voy a leer textualmente, la versión Reina Valera 1960, y creo que no nos va a alcanzar un video para poder hablar de este tema. La verdad es que es un tema muy amplio, es un tema que quisiera ir despacio para poder ir analizando punto por punto, o palabra por palabra, tema por tema, para que podamos ir entendiendo. Y siempre lo digo, el primero que realmente se beneficia de esto soy yo. ¿Pero por qué? Porque esto me obliga a mí a estudiar la palabra del Señor, me obliga a escuchar a otras personas que han predicado este tipo de temas y que son personas pues reconocidas en el ámbito teológico, muy bien documentados, muy bien fundamentados con lo que ellos analizan, y creo que es muy prudente que pueda pues compartirlo con ustedes en este día. Entonces posiblemente van a ser 2, 3 videos, no sé ahorita cuántos videos puedan ser, pero en el capítulo 1 de Génesis la Biblia nos dice, habla sobre la creación, y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Interesante, yo no sé si alguno de ustedes, pero yo personalmente me he preguntado muchas veces, cuando la Biblia dice ¿en el principio de qué? Yo creo que hay que entender esta parte, ¿en el principio de qué? La palabra hebrea que se traduce por en el principio es la palabra Bereshit. Y la palabra Bereshit pues básicamente es en principio o en el principio, como la traducen muchas de las
de las Biblias o las traducciones de la Biblia que existen hoy en día. Pero en el principio ¿de qué? ¿A qué se refiere realmente la palabra del Señor cuando dice en el principio? Recordemos que Dios es eterno. Dios dice que no tiene principio y tampoco tiene final. Pero entonces acá nos dice en el principio. Pero si Dios es eterno, no tiene principio y no tiene final, entonces ¿a qué principio se está refiriendo? Y quiero que analicemos bien esta palabra. Cuando habla del principio, se está refiriendo al principio del espacio, al principio de la materia y al principio del tiempo. Recordemos que a Dios no lo rige el tiempo, a nosotros sí nos rige el tiempo. Nosotros estamos prácticamente estamos sujetos en 4 dimensiones. ¿Cuáles son esas 4 dimensiones en donde nosotros, todos los seres humanos, estamos sujetos, estamos confinados a estas 4 dimensiones? Y básicamente pues es el ancho, es la altura, es la profundidad y es el tiempo también. Entonces cuando la Biblia habla acerca del principio o en el principio, se refiere al principio del tiempo, al principio del espacio, al principio de la materia. Luego dice la Biblia que en principio creó Dios. Esta palabra de crear o creó Dios es una palabra, si miramos la palabra original hebrea, crear es bara, así como se oye, con B alta, bara. Esta palabra bara, si buscamos el significado de esta palabra, quiere decir crear algo de la nada. Y cuando pensamos en crear algo de la nada, es la palabra ex nihilo, que es crear algo de algo que no existe. O sea que Dios creó, en el principio creó Dios, creó de la nada algo que no existía, le dio forma a algo que hoy existe, pero de algo que no existía. Y se puede escuchar como que muy confuso, muy contradictorio, pero quiero que me vayan siguiendo muy despacio, quiero que me escuchen detenidamente, porque mi intención no es confundir a nadie. Mi intención es que podamos ir aclarando todo esto y la relación que tiene no solo con nosotros los seres humanos, que somos creación de Dios, sino también con la creación que ya existía antes de nosotros. En muchos documentales, en muchos noticieros y en muchas cuestiones que miramos en la televisión, revistas, etcétera, hablan mucho acerca de los seres extraterrestres. Y quiero que me escuchen bien, porque pueden pensar que de repente voy a estar hablando algo que no tiene coherencia, algo que no tiene lógica. Pero si pensamos en seres extraterrestres, definitivamente sí los hay, sí existen estos seres. Pero ¿quiénes son estos seres extraterrestres? No son marcianos, no son plutonianos, no son personas de Júpiter, no son personas de una galaxia X, Y, Z. No, también son seres que Dios creó en algún momento del tiempo, en algún momento del espacio. Dios creó estos seres que nosotros los hemos leído, los hemos escuchado, hemos estudiado acerca de estos seres espirituales que Dios creó y que se llaman ángeles. Pero estos ángeles no fueron creados en los 6 días de creación que a continuación siguen en el capítulo 1 de Génesis. En estos 6 días no menciona nada de la creación de los ángeles. Entonces pensemos un poco acerca de esto y cuestionémonos un poco, hagámonos preguntas para poder ir entendiendo qué es lo que sucedió realmente en el principio del tiempo. Ya lo mencioné, cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si nos damos cuenta, acá menciona Dios los cielos, pero lo menciona en plural, y luego menciona la tierra la menciona en singular. ¿Y por qué Dios pone su atención en un puntito en medio de todos los cielos? Los cielos se está refiriendo al cosmos, se está refiriendo al universo entero, a las galaxias y a todo lo que el hombre, hoy por hoy el hombre ha podido descubrir y lo que no ha podido descubrir. El universo es infinito, es tan grande que realmente nuestra mente no alcanza a comprender la grandeza del universo. Pero Dios creó los cielos, creó todo el cosmos y creó la tierra. Pero cuando habla de los cielos, habla en plural.
Y me llama la atención porque habla en plural, y el apóstol Pablo nos lo aclara si no estoy mal, pues está en segunda de Corintios, en donde dice que el apóstol Pablo fue llevado, dice, hasta el tercer cielo. Él indicaba que no estaba seguro si fue en el cuerpo o fue fuera del cuerpo, o sea, si fue espiritualmente hablando, pero él menciona de que fue trasladado hacia el tercer cielo, en donde estaba la presencia misma de Dios, y que vio cosas que realmente no podían ser comunicadas acá en la tierra. Entonces Dios permitió que él tuviera un aguijón, en su carne, y que cada vez que él quisiera hablar de estas cosas, ese aguijón no lo iba a dejar a él hablar de esto, porque eran cosas que Dios le permitió a él que pudiera ver en el tercer cielo, en donde está la presencia de Dios. Entonces ahí nos damos cuenta de que realmente cuando habla de cielos se está refiriendo, si hay un tercer cielo, que es donde está la presencia misma de Dios, pues por lógica hay un segundo cielo y también hay un primer cielo. Pero pensemos, ¿cuál puede ser ese primer cielo para poder ir entendiendo? Y si nosotros nos damos cuenta, nuestra dimensión está donde hay vida, es de la atmósfera hacia abajo, y ese es el primer cielo. Luego el segundo cielo pues es el universo entero, en donde están los planetas, están las galaxias, las constelaciones. Yo no sé mucho de astronomía, pero básicamente ese es el segundo cielo. Y el tercer cielo, que es donde está la presencia misma de Dios. Entonces Dios dice que creó los cielos, plural, y luego dice que creó la tierra, singular. Esta palabra tierra, cuando miramos el significado en hebreo, se está refiriendo a la palabra eretz, así como se escucha, eretz, TZ al final. Eretz, ¿qué quiere decir eretz? Quiere decir tierra seca. Entonces Dios creó los cielos y creó también la tierra seca. Interesante, si miramos el primer versículo de Génesis, nos habla acerca del principio que creó Dios. En el principio creó Dios los cielos, que ya lo vimos, cuáles son los cielos, y también la tierra. Y hay algo que me llama mucho la atención, y se encuentra, voy a ver si encuentro acá la cita que la anoté para podérselas compartir a ustedes, acerca del principio. Si miramos nosotros en el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esta palabra en el principio es la misma palabra que se utiliza en Génesis, Bereshit. Entonces, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Acá se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, que Él estaba en el principio. Él era el principio, el verbo estaba con Dios, o sea, Jesús estaba con Dios. Entonces, si miramos, recordemos que la Trinidad es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando también Dios dice hagamos al hombre, se está hablando en plural. ¿Por qué? Porque estaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, en Juan 1.1 pues nos aclara que en el principio estaba Jesucristo, en el principio de la creación. En primera de Juan 1, versículo 1 y 2 habla sobre lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Acá nuevamente nos vuelve a aclarar la palabra del Señor, que en el principio estaba Jesús también con Dios, y por ende pues también el Espíritu Santo, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificado, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Interesante, porque si nosotros vemos que en el principio, inclusive a Job, Dios le da una lección en donde le dice, lo podemos ver en Job, el capítulo 38, en el versículo 4, el versículo 5, Dios le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel?
Entonces, cuando hablamos acerca del principio, nos damos cuenta que en el principio de todo lo que les mencioné, pues Dios estaba con Jesús y por ende el Espíritu Santo también. Entonces Dios creó los cielos y creó la tierra. Luego quisiera que nos hiciéramos las siguientes preguntas. Dice en el versículo 2, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Dice que creó los cielos y la tierra. Luego la tierra estaba desordenada y vacía. Cuando habla de que estaba desordenada y vacía, esta palabra estaba también en el hebreo. Yo no sé hebreo, tampoco soy estudiante de hebreo, pero me llama mucho la atención cuando quiero entender un poco más acerca de la palabra de Dios y poder entender el significado de las palabras en la Biblia, cómo poder ir relacionando todas las palabras que se encuentran en la Biblia. Pues tengo que recurrir a buscar en Google, tengo que recurrir a buscar cómo se dice esa palabra en hebreo y cuál es el significado. Entonces también los animo para que ustedes lo puedan hacer. Pero esta palabra estaba, la palabra se dice aye en hebreo, con H, aye. Dice que llegó a estar o llegó a tomar esta forma. Entonces, ¿qué quiere decir? Y la tierra estaba, vamos a traducirla por y la tierra llegó a estar, o la tierra llegó a tener la forma desordenada y vacía. Y ahí me hago la siguiente pregunta: ¿cómo así que llegó a estar o llegó a tomar esa forma desordenada y vacía? Y esta palabra desordenada y vacía también en el hebreo es la palabra tohu bohu, que quiere decir, esta palabra tohu bohu también es interesante porque aparte de desordenado y vacío, la palabra significa algo desértico, desordenado, vacío, desolado y desértico, como les decía. Prácticamente llegó a estar en un estado caótico, un estado en donde realmente no tenía forma. Y luego posterior dice: y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Las tinieblas, cuando se refiere a las tinieblas, quisiera también profundizar en esta palabra tinieblas, porque recordemos que tenemos un Dios de luz, tenemos un Dios creador de la luz. Él es luz, y eso lo podemos ver también en 1 de Juan 1.5. En 1 de Juan 1.5 dice: Dios es luz y no hay tinieblas en él. Entonces quisiera que nos cuestionáramos un poco acerca de esto. ¿Cómo así que la tierra llegó a estar desordenada y vacía? Y luego que habían tinieblas sobre la faz del abismo. Y vamos a hablar también acerca del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es interesante porque si Dios creó los cielos y la tierra, tenemos un Dios perfecto que no se equivoca con nada. Es un Dios que todo lo hace de una manera excelente, perfecto. ¿Cómo así que creó la tierra, que era una tierra seca, pero luego llegó a estar desordenada y vacía? Y posterior a eso, las tinieblas también estaban sobre la faz del abismo. Y posterior, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ya el tiempo no nos deja continuar, vamos a continuar en el próximo video, pero realmente los animo para que ustedes también puedan escudriñar, puedan profundizar en lo que yo les acabo de mencionar. Creo que los dejé con más dudas ahorita que con respuestas, pero la idea es que vayamos avanzando y vayamos entendiendo por qué se dio todo esto y por qué también Dios lo tiene en su palabra y quiere revelarnos a nosotros la sabiduría que se encuentra en su palabra. Entonces vamos a continuar en el siguiente video y pues siempre estén pendientes. Y gracias por su atención hasta este momento, y que Dios los bendiga y que pasen un excelente día. Bendiciones.